Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este 15º día ya de nuestro reto, más fuerte que Samson, más determinado que Daniel, más consagrado que Samuel. Hemos escogido también a Daniel como uno de los personajes en los que estamos meditando debido a su determinación. Daniel fue un joven que fue llevado cautivo a Babilonia como resultado de que el pueblo de Dios de Israel había desobedecido la palabra del Señor. Dios envió continuamente profetas a exhortar, a pedirle a Israel que volviera a la senda antigua, que volvieran su corazón hacia Dios. Pero ellos fueron necios. Pero Daniel es un personaje que llama la atención porque a pesar de que en su contexto el mundo se destruía, las personas hacían o iban en pos de su corazón, Daniel determinó en su corazón no contaminarse. Dios permita que al meditar en la palabra del Señor durante todos estos días, usted también esté determinando, no teniendo como excusa lo que esté pasando alrededor de usted, lo que sus vecinos hagan y si los otros lo tienen por permitido o no. Una frase que hace parte del catálogo de todos los papás y yo nunca pensé que llegaría a tenerla es: si todos lo hacen, usted no debería hacerlo. Aunque los demás se tiren por un puente, usted tampoco debería tirarse, porque una de las excusas que uno tiene es que todo el mundo lo puede hacer, pero ese es un mal argumento para tomar decisiones. El día de hoy vamos a estar meditando nuevamente en alguno de los nombres o atributos de Dios y también vamos a dar un reto de algunos pasajes para que usted pueda leerlo. Y con 15 minutos de lectura, 15 o 20 minutos, al final habremos leído la Biblia una vez. ¿No le parece un reto muy emocionante? La Biblia dice en Juan 17 que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Conocer de Él es la forma de caminar en este día. Por eso una de las oraciones con las que deberíamos comenzar es que el Señor nos permita conocerle a Él, conocerle a través de su palabra, para que podamos llegar a ser más fuertes que Sansón, espiritualmente hablando, y más determinados que Daniel. Hoy vamos a estar estudiando sobre uno de los atributos de Dios que nosotros no podemos imitar totalmente. La Biblia dice que Dios es omnisciente. La Biblia muestra en diferentes pasajes que Dios tiene un conocimiento de todo lo que existe. Omni, de todo, y ciente, de ciencia, de conocimiento, omnisciente. Dios es el único que puede conocer todo. Así se describe en la Biblia. Y el salmista en el Salmo 139, verso 1, verso 6, está hablando con Dios y le dice: oh Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios conoce todas las cosas y aunque nosotros podamos conocer personas que son súper inteligentes, que tienen capacidades o habilidades de memorizar tal vez, o tienen memoria fotográfica, que miran una cosa o están en un sitio y pueden recordar muchas cosas, pues sabemos que esa capacidad no se puede comparar con la de Dios. Y este atributo de Dios, la omnisciencia, el que Dios lo conozca todo, puede ser amenazante para algunas personas, porque puede pensar: y si Dios conoce todo, conoce mi secreto de 1982, cuando nadie me estaba viendo, conoce mi secreto, conoce la intención de mi corazón, conoce la motivación, y puede ser amenazante para algunas personas. Y es por eso que algunas personas se denominan incluso agnósticos, o no les importa pensar en Dios, o se denominan ateos, vivir sin Dios, porque entienden que el conocimiento de un Dios o de un creador los hace responsables y entonces prefieren vivir sin esa moral y apartarse o simplemente negarlo. Muchos de los problemas de los ateos tienen que ver con temas morales, no digo todos, pero gran parte de eso, porque una persona puede decir: yo empiezo a conocer a Dios hasta que el conocerlo me muestre que alguna de la forma en la que yo estoy viviendo no es la que le agrada a Él.
en temas ya morales. Y aquí el salmista dice: tú me has examinado. Ese examen es como lo que hace el médico cuando usted va a un sitio, a un buen médico, y lo revisa, le hace pruebas, le hace exámenes para poderle diagnosticar. Y aquí el salmista está abriendo su corazón. En el Antiguo Testamento Jeremías también lo dijo de esa manera: examíname, Dios, y conoce mis pensamientos. Es una posición continua de una persona que quiere avanzar en los caminos del Señor. El Señor es omnisciente y Dios conoce todas las cosas. Por eso esconderse, ocultarse, como lo hizo Adán y Eva, es una mala idea. Cuando Adán y Eva pecaron, su condición natural fue tener miedo y esconderse de Dios. Dios ya sabía qué estaba pasando, Él todo lo conoce, pero en una relación hay que llegar a acuerdos, porque la base de la relación es la confianza. Entonces Dios le preguntó a Adán y Eva: ¿dónde estás? No porque Dios no supiera, Dios lo sabe, lo conoce todo, porque era necesario que Adán conociera el estado de su corazón. Tenemos una palabra para eso: conciencia. La conciencia, o con conocimiento, es el conocimiento de lo bueno y lo malo que puede llegar a tener una persona. Desafortunadamente, el pecado lo que ha hecho es cauterizar. Cauterizar es cuando se tiene una herida y se quema para que esa parte se pueda sanar. Y al quemarse ya no se tiene sensibilidad, como los guitarristas o los músicos cuando tocan un instrumento y les salen callos en sus dedos. Eso hace que ya no tengan sensibilidad, como nuestros campesinos que trabajan duro en labores manuales y pues desarrollan callos para poder realizar esas labores. Gracias a Dios por las personas que hacen ese tipo de esfuerzo para que usted y yo podamos tener alimentos en nuestra mesa también. Y una persona con un corazón encallecido, una persona con un corazón cauterizado, no tiene una conciencia, y entonces necesita decir como el salmista en el Salmo 16. Aquí está hablando David y dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El salmista está diciendo que aún en la noche, en su relación con Dios, Dios le habla a su conciencia. Entonces podemos decir que hay dos tipos de conciencia: una conciencia cauterizada por el pecado, una conciencia que se adapta a las circunstancias, o una conciencia que ha sido lavada por la sangre del Cordero, por Jesucristo, y que ahora tiene conocimiento de lo bueno y lo malo, pero no solo tiene un conocimiento, ha determinado vivir conforme a lo bueno y lo malo, rechazarlo que le muestre su conciencia. Hermanos, el día de hoy, al saber que, o al meditar en que Dios, nuestro Dios, es omnisciente, eso debería llevarnos, como el salmista, a decir: Señor, que el poder de tu Espíritu ilumine mi conciencia, que no sea cauterizada, que no sea un corazón de teflón, que le resbale la palabra de Dios, que le resbale lo que Dios piense, sino al igual que Daniel, conforme a lo que sabemos podamos determinar. Al igual que Nehemías, a pesar de las circunstancias y los enemigos que hubieran podido estar persiguiendo la obra, había decidido vivir para la audiencia de una sola persona, y esa audiencia era Dios. Quiero cerrar este tiempo antes de darle los pasajes de este día, pidiéndole que medite al respecto de la omnisciencia de Dios y de la necesidad de no vivir para agradar a todo el mundo. Cuando usted vive para agradar a muchas personas, va a terminar en fracaso. Alguien decía: no conozco el secreto del éxito, pero conozco el secreto del fracaso. Trate de agradar a todo el mundo. Trate de vivir para lo que otras personas piensen de usted. Proverbios dice que el temor al hombre pondrá lazo. Y si usted vive con miedo, aunque sean personas aparentemente importantes para usted, eso será una trampa. No lo permitirá desarrollar el propósito que Dios tiene para su vida. Que Dios nos permita con su Espíritu que nuestra conciencia sea iluminada. En alguna ocasión, en Juan capítulo 4, Dios se encontró con una mujer y estuvieron hablando, y Jesucristo le empezó a hacer algunas preguntas sobre su vida, su familia, y ella fue confesando poco a poco pues que había tenido varios maridos. Y al final él le dice: pues bien has dicho, porque has tenido, Juan capítulo 4 verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad.
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella estaba cambiando la conversación, porque a veces en términos de moral, en términos de la manera en la que vivimos, al saber que Dios conoce nuestro corazón, que Dios es el gran Roy, el que tiene como ojos de fuego, que todo lo conoce. Eso es de Génesis capítulo 16, cuando Agar va saliendo y va a dejar el niño botado por miedo a Sara. Dios le dice: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella hace un altar y llama a ese altar el Dios que me ve. Apocalipsis 19 dice que en las bodas del Cordero, Jesucristo, el Verbo de Dios, tenía ojos como de llamas de fuego. Jesucristo es el gran Roy, el gran Dios que me ve, el que todo lo conoce, el omnisciente, del cual no podemos escondernos, pero que ha querido tener una relación personal con nosotros. Una persona puede salir corriendo ante tal conocimiento, pero otros, al saber que Dios, a pesar de conocernos, decidió amarnos, puede llevar a acercarse más a Él. Y eso es la motivación que espero para usted en este día. Que en vez de alejarse de Dios, el saber que Dios todo lo conoce, pero aún así le ama y ha decidido perdonarle, le lleve a acercarse a Dios y le lleve a determinarse a vivir a la altura, al estándar que Dios tiene planeado para su pueblo, y podamos ser más apartados, más consagrados, más dedicados que Samuel. La lectura del día de hoy es Génesis 29, todo el capítulo hasta el verso 43 de Génesis 30. Salmo 8, verso 1, verso 2, Proverbios 3, del verso 13 al verso 18, y Mateo 10, del verso 16 al verso 42. Ese Mateo es bien interesante, ese pasaje que van a leer, porque Dios dice: aún Dios se preocupa por las aves, Dios tiene cuidado de ellas. ¿Cuánto más cuidado va a tener de ustedes? Y al pensar en el que Dios todo lo conoce, es hermoso cuando usted lea ese pasaje recordar que Dios cuida cada detalle, que aún los cabellos de su cabeza están contados, y que si Dios cuida cada uno de esos detalles, ¿cómo no va a cuidar también de su vida? Y usted puede confiar en Él. Oremos para terminar. Dios, al meditar en esta mañana sobre tu omnisciencia, el que todo lo conoces, pues nos podemos sentir abrumados al entender que tú conoces las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones, pero no queremos salir alejados, sino más bien pues darte las gracias, porque a pesar de nosotros mismos decidiste amarnos como éramos. Padre, que al meditar en este día, en que todo lo conoces, podamos tener primero una conciencia lavada, como dice la palabra de Dios, una conciencia limpia de que no hay nada oculto en nuestra vida, de que no hay un esqueleto en nuestro armario o algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Y si es así, te pedimos que por el poder de tu Espíritu nos estés trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que no permitas que tu palabra, por temas morales, no llegue a nuestro corazón. Señor, confesamos que es más fácil vivir en las circunstancias, confesamos que es más fácil vivir como vive este mundo, en pos de la corriente, pero te pedimos en el nombre de Jesús que no nos dejes ir en pos del sistema, que no nos conformemos a este siglo, sino que tu palabra y tu Espíritu nos ayuden a viajar en contra, como lo decidió hacerlo Daniel, y llevarlo a cabo. Padre, yo te pido que no solo haya ese deseo, sino que haya la determinación y que hoy se vea reflejado en la acción. Señor, tú que tienes ojos como de fuego y pesas las intenciones de nuestro corazón, perdónanos si hay intenciones inadecuadas y guíanos por el camino de la verdad. No nos dejes ser sabios en nuestra propia opinión, sino ayúdanos a descansar y a confiar que en lo que tú has dicho que es bueno, y lo que has dicho que es malo, será malo, Señor. Bendice a cada persona que se ha unido a este reto, que nos está acompañando. Bendice a BPA también en este día, Señor, y que haya discernimiento y que haya llenura de tu Espíritu para poder responder a cada circunstancia. En tus manos encomendamos nuestra vida. Te pido por las personas que vienen con quebrantos de salud, ayúdalos en el nombre de Jesús, tú que eres un Dios sanador, y ten misericordia de nosotros. Acuérdate que sin ti no somos más que polvo. En tus manos también ponemos este día laboral. Bendice la obra de nuestras manos. Ayúdanos a tener sabiduría en nuestro corazón para pesar muy bien cada uno de los días y los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, un abrazo. Que el Señor les bendiga.